Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta séptima y última sesión de nuestro curso Construyendo Puentes, que a lo largo de todo este curso pastoral ha intentado llevar adelante las grandes temáticas de nuestro plan de pastoral diocesano, en este caso, sobre todo, ese diálogo con la cultura contemporánea y esas diversas áreas en las que la luz de la fe tenía que manifestarse como un foco potente para iluminar la actividad de la vida de los hombres. Tenemos un broche de oro preparado para esta última sesión correspondiente al mes de mayo, con uno de los temas pues, que seguramente más demuestran la inquietud de la Iglesia de nuestro tiempo, con uno de los pioneros de esta inquietud, que también hoy por hoy está compartida y difundida por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Ha querido estar con nosotros también en esta última sesión, como lo ha hecho en algunas otras ocasiones, nuestro arzobispo, don Francisco, que está también pues, asistiendo en estos momentos a esta sesión de clausura de nuestro curso de formación complementaria. Así que comenzamos con su saludo inicial. Le agradecemos desde este momento pues, el impulso que ha dado a todas estas iniciativas y le agradecemos muy especialmente que esta tarde también esté con nosotros. Muy buenas tardes, don Francisco. Pues buenas tardes, un saludo muy especial y agradecido a todos los que hacéis posible este curso Construyendo Puentes, que creo que es una de lo que realmente la Iglesia en estos momentos, desde tantas momentos encíclicas del Papa Francisco y desde también la inquietud propia nuestra con la creación, por ejemplo, de la Delegación del Cuidado de la Tierra, que tenemos aquí también a su primer delegado episcopal, Pedro Gómez Elvira, pues ha hecho y ha trabajado, porque me parece que es muy necesario esto que es el título de esta conferencia, el compromiso de la Iglesia con la ecología y la sostenibilidad. Con realmente un invitado de lujo, en todos los sentidos, como ha explicado muy bien Carlos, creo que es conocidísimo por todos, Monseñor Sánchez Sordondo, que sabéis que es el que lleva todo este tema canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y que es una persona que ha trabajado muchísimo codo a codo con el Papa Francisco, y lo que luego también han sido las grandes acciones del Papa en estos temas que son tan actuales y donde la humanidad se juega mucho más de lo que a veces nosotros podemos pensar. Son temas realmente que entran en las entrañas de la dignidad de la persona humana y por lo tanto en las entrañas del Evangelio. Así que sencillamente daros a todos la bienvenida, mi agradecimiento a Monseñor Marcelo Sánchez Sordondo, a su gran labor y que sigamos trabajando por hacer realidad esto que nos parece que es fundamental y es este cuidado de la tierra, es este compromiso de la Iglesia con la ecología y la sostenibilidad, y sobre todo este deseo de trabajar juntos en este mundo que queremos, Fratelli Tutti, queremos crear una sociedad, un mundo todos unidos. Muchas gracias, estaré con vosotros todo el tiempo que puedan, que luego tengo que tener otros compromisos. Pero agradezco muchísimo a todos aquellos que lo están viendo en directo y aquellos que a través del YouTube lo seguirán, porque me parece que va a colmar muchas de las expectativas en un tema tan actual, tan necesario, de tanta importancia para nuestra sociedad, para la Iglesia y, por tanto, para el mundo. Muy bien, pues como adelantábamos en la información de nuestro curso, hoy pone el broche final alguien que, bueno, gracias a estas nuevas conexiones telemáticas puede estar hoy con nosotros con bastante facilidad dentro de su apretada agenda y su múltiple labor, Monseñor Sánchez Sorondo desde la misma ciudad del Vaticano. Una breve presentación de Monseñor Sánchez Sorondo, que nació en Argentina y que conoce, por tanto, muy bien a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En el año 1942, sacerdote de la diócesis de Buenos Aires desde el año 1968,
Se trasladó a Italia para completar su formación y allí quedó como profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Lateranense, la Universidad del Papa de la Diócesis de Roma, durante más de 20 años, en la que también fue decano de esa facultad de filosofía. Ya en el año 1998 fue elegido como canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, dos de las instituciones más prestigiosas de la Santa Sede. En el año 2001 recibió la ordenación episcopal, asumiendo la titularidad de la diócesis de Vescovio, anteriormente asociada al cardenal Giovanni Battista Re, y en todos estos años su producción académica es enorme, más de un centenar de publicaciones figuran en su currículum, entre las cuales quizá destacaría los trabajos juveniles que le hicieron un profundo conocedor de la antropología teológica de Santo Tomás de Aquino, no en vano actualmente también es el secretario de la Pontificia Academia de Santo Tomás, y por otra parte su interés en todas las cuestiones interdisciplinares de diálogo de la teología con las diversas ciencias naturales y humanas, que le han convertido en un verdadero impulsor de esa transdisciplinariedad que el Papa Francisco pide hoy a la universidad y a los centros de estudio católicos. Para llevar adelante este encuentro tenemos con nosotros, ha preparado el cuestionario que vamos a presentar para el interés de todos. Tenemos con nosotros a don Javier Gómez Elvira, nuestro flamante, recién nombrado por don Francisco delegado diocesano para el cuidado de la creación y que será el encargado de llevar adelante estos minutos de encuentro. Muy buenas tardes, don Javier. Buenas tardes a todos. Y muy buenas tardes, don Marcelo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Estoy muy contento y agradecido por la invitación. Muy agradecido a las palabras del arzobispo y muy contento de conectarme con Toledo y todo lo que representa Toledo en la historia humana y del cristianismo. Y naturalmente Latinoamérica. Pues bien, nos quedamos con ustedes. Pues muy bien. Pues buenas tardes especialmente a don Francisco, nuestro arzobispo, y mi agradecimiento al Instituto Teológico San Ildefonso por invitarme a dirigir esta ponencia con este invitado, como ha dicho don Francisco, de lujo, ¿no? Nuestro ponente, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, pues muy agradecido por su presencia y venir a este encuentro. Con su permiso paso a hacerle la primera pregunta, que es que, bueno, la encíclica Laudato Si muestra un nuevo fundamento, una nueva visión que incorpora aspectos importantes que se podrían resumir en tres perspectivas, que es la perspectiva de la asunción de la ciencia natural, en segundo lugar, una perspectiva de las ciencias sociales a través de la exposición de los problemas de extrema marginalización y, en tercer lugar, una perspectiva teológica. En ese orden, vamos a hacerle lo que hemos preparado el equipo de la delegación, estas preguntas para dirigir esta ponencia. Y en el primer punto, en la asunción de las ciencias naturales, queríamos comenzar porque nos explicase, Monseñor, que como canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y conocedor por su larga experiencia, ¿cómo valoraría el papel que ha desempeñado y desempeña esta academia científica en la misión de la Iglesia? Bueno, muchas gracias, repito, por la invitación a todos y quiero realmente hacer un diálogo. Me gusta este método de las preguntas porque es realmente el mejor para poder intercambiar. Naturalmente, la Academia de las Ciencias fue fundada en 1603 por el príncipe Cesi, que era un jovencito de 19 años, contra la voluntad del padre, que era un hombre muy potente, príncipe de Perugia. Pero el líder que estaba detrás del príncipe Cesi era Galileo Galilei. Y entonces se llamó la Academia dei Lincei, por el lince,
que ve más lejos que los otros animales, por lo menos eso dice la tradición. Y desde entonces los papas la han mantenido con idas y vueltas, pero siempre en un modo constante de desarrollo. Cada uno ha aportado algo, pero lo que es increíble, y hay que decirlo, que eso lo puso claro Nietzsche en La Gaia Scienza, y cito Nietzsche porque es un autor del cual no se podía esperar esto, que los papas advirtieron la importancia de las ciencias naturales que se empezaban a desarrollar, con Galileo particularmente, con la nueva metodología de estudiar la naturaleza directamente, sin una estructura, digamos, filosófica, sino con la observación y la experiencia y la hipótesis y la constatación de la hipótesis, con el larga vista y, en consecuencia, con el descubrimiento de nuevas verdades que, en definitiva, no estaban directamente en el campo de la filosofía ni de la ética, ni de la teología, en el sentido del desarrollo de la naturaleza. Naturalmente, todos atribuyen esta idea del nacimiento, o por lo menos del desarrollo, porque la ciencia como ciencia nació antes, con los griegos también, pero de esta metodología nueva, digamos, de la hipótesis matemática, del modelo matemático y la aplicación y la constatación, lo atribuyen también indirectamente a la revelación cristiana, en cuanto que ha potenciado la importancia de la naturaleza y su descubrimiento, porque es obra de la creación de Dios. Todavía Galileo repite en sus obras que Dios se revela con dos libros. Uno es el libro de la naturaleza, que es la primera escritura de Dios al mundo, y otro es el libro de la Biblia, que es la revelación de Dios, digamos, de un modo más alto que la revelación del libro de la naturaleza. Pero en todo caso son dos regalos, dice Galileo, que Dios ha dado al mundo. Y se salta un poco la filosofía, por eso nosotros estamos un poco enojados con esas dos verdades, porque parece que no tira la filosofía, y consecuentemente la ética. Pero aparte de eso, lo que a mí me impresionó en todos estos años de canciller, que me nombraron en el 98, es que cuando nosotros vamos a cualquier sede internacional o científica, ninguna otra religión habla, porque ninguna otra religión tiene una academia de la ciencia, además con tanto prestigio, porque naturalmente el haber sido fundada en 1603 como Academia de Ciencias Naturales y de Ciencias de la física y la astrofísica, Galileo era especialista en astrofísica, naturalmente da una autoridad. Ha sido fundada antes que la Academia de las Ciencias Inglesa, la Royal Academy, antes que la Academia Francesa, que todas las academias francesas que copiaron la nuestra. Entonces, claro, es impresionante. Ahora, después del rol que ha tenido la Academia en estos últimos años, pero ya desde el principio, la Iglesia griega, el patriarca Bartolomeo, quiere tener también él una Academia de la Ciencia. Ya ha venido acá 3 veces para ver cómo hacer para formar una Academia de la Ciencia. Y los luteranos también quieren tener algo parecido. Es decir, y los anglicanos tienen la Royal Academy, pero la Royal Academy no depende de la Iglesia luterana, depende del rey, etc. Es decir, se dan cuenta la intuición, que es lo que dice en definitiva Nietzsche en La Gaia Scienza. Los papas se dan cuenta que hay una verdad, un espacio de verdad que viene de la ciencia, que no estaba antes ni en la revelación como tal, ni tampoco en la filosofía. Entonces, por eso es que la Iglesia, en definitiva, cultiva y ha cultivado siempre las ciencias, porque naturalmente la Iglesia tiene la pasión por la verdad, porque, como dice el Evangelio de San Juan, que para mí es el Evangelio de la verdad, Cristo es la verdad en todos los sentidos, y toda verdad participa de Cristo, y cualquier verdad es participación de la verdad. Entonces, nosotros, como Iglesia, y los papas lo han hecho con mucha inteligencia, conservan la importancia de la ciencia y de alguna manera
en la Iglesia, al menos en la visión de los papas, no en todas las diócesis, pero en la visión de los papas, la ciencia nunca produjo conflicto con la filosofía o con el saber cristiano. Esa invención de que hay un conflicto permanente entre lo que dice la ciencia y lo que dice la fe o lo que dice la filosofía es un problema que está en el corazón de la modernidad, pero no es un problema nuestro, no es un problema de la Iglesia. Hay, por supuesto, temas que uno tiene que ordenar, que tiene que integrar, que tiene que haber interdisciplinaridad, pero no se oponen. La idea de que hay un humanismo y que hay una visión científica y que se contraponen nace en la modernidad, pero no dentro de la Iglesia. Más aún diría, si no hubiera sido la división producida por Lutero, y eso lo dice también Nietzsche, y dice, disculpen, pero lo dice Nietzsche, del ignorante de Lutero, que no se daba cuenta de la importancia de las ciencias y creía, por ejemplo, criticaba al Papa porque había trovado un texto en la Biblia que decía que la tierra está firme, por supuesto que está firme en un sentido. Entonces él decía, ahora, criticaba al Papa de entonces, primero seguían a Aristóteles, ahora siguen a Galileo y no les interesa lo que dice la Biblia. Esa polémica hace que ellos no tengan una academia de la ciencia, primero, pero además hace que de alguna manera los papas se asustan y entonces no le dan la importancia a la academia de la ciencia, la siguen teniendo, pero no le dan la importancia central que tuvo en la época de Galileo, digamos así. De cualquier manera, siempre ha tenido una importancia decisiva en el magisterio de los papas, es decir, no hay más que ver todo lo que aparece en el magisterio de Pío XI, de Pío XII. Pío XI fue el que nos dio esta sede, porque la sede de la academia era en Campidoglio, que es preciosa, la sala de Horacio Guerreazzi, pero cuando Roma se convierte en la capital de Italia, naturalmente la sede no podía estar en el Campidoglio, y entonces pasó de un lado al otro, hasta que al final el gran Pío XI, uno de los papas más grandes del siglo pasado, ciertamente uno de los más inteligentes, dio a la academia la sede de la Casina Pío IV, que había sido hecha un poquito antes, para otros fines. Había sido hecha por el cardenal Borromeo y por el Papa Pío IV para hacer una academia teológica. Entonces el Papa que venía de Milán dice, bueno, eso era para eso, así que nos dio esta sede a la Academia de Ciencias en 1923 y la agrandó un poco. Eso es por decir que los papas siempre la cultivaron como una joya a la Academia de la Ciencia. Naturalmente, en este momento tenemos 35 premios Nobel, pero los premios Nobel vienen aquí y no se hacen pagar nada. Vienen por amor a la verdad también. Y yo no he tenido uno solo que me ha dicho, yo no voy porque es la Academia del Papa. Se dan cuenta que la importancia que tiene la Academia, porque tiene su autonomía, además, como método, y expone su verdad, que no son la verdad del Papa, muchas veces coinciden, muchas veces no, la mayor parte son después el Papa la asume, pero en algunos temas el Papa puede no asumirla, es decir, es independiente, son conclusiones independientes, autónomas, y como digo, tiene los papas siempre, desde todo el magisterio de los papas, y sobre todo el magisterio que uno va conociendo de los tiempos modernos, están muy influidos por la tesis de la academia. Es decir, la academia ha sido decisiva. De manera, además, y finalmente termino con las cosas de la academia, antes del Concilio Vaticano, ya desde que se funda, y eso yo se lo he dicho al Papa mismo, al Papa Francisco, pero se lo he dicho también al Papa Juan Pablo, si queremos ver un lugar en la curia donde los laicos con autoridad, es decir, con profesionales, bueno, digo, tenemos 25 premios Nobel, que conocen el tema de las ciencias naturales, por lo menos, son protagonistas, porque aquí, ¿qué hace el canciller? El canciller trata de mediar entre lo que es la institución y la hace funcionar, pero yo no me pongo como un científico a hablar como
copio lo que he aprendido de la China, soy filósofo, en todo caso. Quiero decir, donde los laicos tienen verdadero protagonismo y colaboran como tales en el campo del saber, es la Academia de la Ciencia. Aquí no hay un cardenal que dice hay que hacer esto o utiliza otro laico para decir qué es lo que tiene que hacer. No, acá son los laicos mismos y es lo que nosotros como canciller yo trato de hacer. Es decir, cuando hay una cosa importante, elevar esas manifestaciones al Santo Padre para que la asuma. Y eso es un poco lo que ha pasado últimamente. Bueno, con Pío XII era continuo en todos los temas de la medicina, por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de las intervenciones, el tema de los trasplantes de sangre, todo él se fundaba en lo que decía la Academia. Y aquí últimamente el tema de las ciencias, por eso digo, el tema, ¿qué es lo que ha hecho el Papa Francisco en concreto con el tema de la Laudato Si? Ha tomado la cosa básica de la Biblia, que el ser humano en cuanto a imagen de Dios es el responsable del planeta. Nosotros decimos la creación, pero la creación es enorme, así que eso también nos lo ha hecho ver la ciencia, pero por lo menos del planeta, y como responsable del planeta, la ciencia dice el planeta no está andando bien. No está andando bien porque está el recalentamiento global que está cambiando el clima y lo puede cambiar en un sentido muy grave y nos puede llevar a una especie de suicidio colectivo, como lo han dicho recientemente en el último encuentro que hemos tenido la semana pasada, John McCarry, que es el nuevo delegado del presidente americano para el tema del calentamiento global, actualmente fundado en lo que dice. Y a mí, aquí también otra cosa, y con esto realmente termino esta pregunta. Cuando la derecha católica critica al Papa, pagada por los petroleros, critica al Papa porque se ocupa de estos temas, naturalmente queremos decir que esto lo han hecho siempre todos los papas, y si el Papa saca las tesis de lo que dice la Academia de la Ciencia porque considera que eso es la verdad que viene de la ciencia, no sé de qué otra fuente puede inspirarse, de manera que es una cosa importantísima, porque estos temas, como el recalentamiento global, gracias a la Academia, el Papa los anticipa en las Naciones Unidas. Entonces no es como dice la derecha que critica al Papa, que dice que es una especie de capellán de las Naciones Unidas porque no hace más que repetir los temas de las Naciones Unidas. Es al revés. Son las Naciones Unidas que siguen el magisterio del Papa, como lo reconocen mismo la gente de las Naciones Unidas. Jeffrey Sachs dice, el tema del desarrollo se lo sacamos a Pablo VI. El tema del desarrollo sostenible se lo sacamos a Papa Francisco. El tema del clima se lo sacamos a la Academia de la Ciencia, el Papa Francisco, la Laudato Si. De manera que, aparte de podemos discutir los temas de la familia y de la sexualidad, en estos otros temas realmente es la Academia que se ha anticipado y ha puesto, por suerte, estos temas en las Naciones Unidas. Gracias. No sé si... Pues qué bien, porque efectivamente es bueno saber cómo la Iglesia asume o lleva asumiendo el estudio de la naturaleza, el estudio de las ciencias naturales, y cómo incluso se ha adelantado a muchas instituciones civiles pues como la Royal Academy, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en este marco de visión un poco de asomarse a la realidad y de la visión científica, la segunda pregunta sería, Monseñor, la encíclica Laudato Si, definida por el propio Papa en la encíclica como una prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, constituye una llamada urgente del Papa sobre un problema, como usted ha estado diciendo, y dentro de esa independencia de la visión científica, ¿no? El Papa publica una encíclica en el marco de la doctrina social de la Iglesia, en un año en el que se alcanza el Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional que ha firmado pues, el mayor número de países como nunca en la historia lo había hecho, ¿no?
y en el que la ONU aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pregunta sería, ¿hay una coincidencia? No es que estoy diciendo ningún secreto, está en todos los diarios. El Papa, se lo ha dicho el Papa a más de un presidente, el Papa lo quiso hacer justo antes del Acuerdo de París para influir en el Acuerdo de París. No hay ninguna coincidencia. Es decir, el Papa saca la Laudato Si 4 o 5 meses antes y él le dice, lo he querido hacer así para influir en el Acuerdo de París. Y ahora estamos moviéndonos mucho porque, como ustedes saben, el próximo acuerdo será en Globe, en Inglaterra, y estamos haciendo encuentros también, y el Papa mismo está hablando de esto. Ahora incluso lo han invitado a ir a Inglaterra para que pueda hablar sobre este tema, actualizando la Laudato Si. De manera que es al revés. Y por suerte es la primera, porque el Acuerdo de París creo que es el 20º o el 19. El 21. El 21. Y hasta el 21 nunca se decía una cosa y decía la contraria de la otra. Nunca se entendía qué es lo que querían acordar. Por primera vez se acuerdan en el 21, en gran parte por el influjo decisivo que tiene el Papa, que llamó por teléfono al presidente. De manera que no es que es jesuita el Papa, no es que dice, y no, se pone en acto en la medida que puede lo que piensa. Ya. Mira que ha sido muy importante. O sea, que el Papa de alguna forma no hace seguidismo, sino que de alguna forma se adelanta e intenta influir en los foros científicos, civiles, políticos, etc., ¿no? Bueno, en ese sentido, dentro también de este capítulo, otra pregunta sería que el Papa, claro, pasa por la encíclica Laudato Si, pues saltando por todos los problemas que amenazan actualmente la vida de nuestra casa común, la contaminación, el cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad se preguntan muchos cristianos, o puede parecer, ¿no parece que la Iglesia ha tomado parte, incluso a veces imprudentemente, sobre algunas cuestiones objeto de debate científico? Bueno, ahí hay un problema, en definitiva, de educación por parte de las instituciones que tienen que educar en la Iglesia. Por ejemplo, yo, como he dicho ya desde el 98, que soy canciller de la Academia de la Ciencia. Naturalmente, los miembros de la Academia hay que renovar. Al principio trataba de ver si podía sacar algunos de las universidades católicas. Ahora, las universidades católicas que tienen ciencia en serio, es decir, que tienen facultad y que tienen trabajos originales y que consiguen algún premio Nobel en la ciencia, no existen. Son contadas con los dedos de las manos. No, generalmente las universidades católicas se dedican a los temas, en el mejor de los casos, aparte de la teología, a los temas humanísticos, los derechos canónicos, pero ciencia no hay. ¿Sí? Está la de Chile, de hecho tenemos uno de Chile, y está la de Lovaina, y teníamos uno de Lovaina, y luego, no sé en España, puede ser que haya alguna de los oficiales, pero en fin, en todo caso, no tiene un reconocimiento de primer nivel como las otras universidades estatales o como las otras universidades privadas. De manera que, no sé, si uno va a Alemania, toma un taxi y el taximetrero está preocupado y le explica que él también está de acuerdo con el problema del recalentamiento global. Ahora, si uno va a otra parte, si no hay una educación en ciencia, dicen, bueno, es una hipótesis o no, y entonces no lo toman como una cosa en serio. De modo que está el movimiento negacionista. Algunos por ignorancia, otros por mala voluntad, porque evidentemente cuando el Papa afirma, y les puedo decir en el párrafo 21, y les puedo decir todo lo que han hecho para que el Papa no dijera eso, que es la tesis de la academia, que la actividad humana que utiliza el material fósil es lo que produce el recalentamiento global, es decir, todo lo que es uso del petróleo y del carbón produce el recalentamiento global, y es principalmente, hay otra cosa, pero principalmente eso, junto con la deforestación. Naturalmente, todos los que producen petróleo, que hay muchos católicos que tienen grandes empresas petroleras,
y que son los que pagan para criticar al Papa, no están de acuerdo, son negacionistas, digamos. No están de acuerdo porque es la fuente de vida. Y ahora se los trata de convencer, porque en eso el cardenal Turkson ha juntado a muchos CEO de las compañías petroleras, que haya un tiempo de transición, pero que empiecen a poner todo ese capital en la energía renovable. Y en ese sentido hay que decir que España está haciendo una gran cosa, junto con Alemania, son tal vez los países que más están haciendo en Europa. Y nosotros, en el último encuentro de la semana pasada, donde estaba Kerry y donde estaba la directora del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, y donde había muchos ministros de finanzas, entre ellos estaba la española, que estaba totalmente de acuerdo en estos temas, ¿qué se dijo? Se dijo que la única solución inmediata que se debía proponer ahora en Inglaterra era aumentar la tasa de lo que llaman el carbono, el petróleo, que está a 2 euros, pasarla a 80, porque así se consigue dinero, se necesita mucho dinero para meterse en un real esfuerzo en transformar la energía, que hoy es fundamentalmente del petróleo, en energía renovable, del viento, el sol, etcétera, de todas las que ustedes bien conocen, porque está llena de molinos lindísimos en España, que hacen acordar los molinos de Cervantes. Muy bien, eso es fundamental, porque como dijeron también aquí, si los estados invierten en eso, los privados se van a dar cuenta que el negocio va por ese lado y van a invertir también, pero si los estados no invierten, estamos medio parados. Así que se dijo como medio inmediato inversión en energía renovable real, porque se dice. Y se dijo incluso que había que convencer a China, porque China dice de hacerlo y dice estar de acuerdo, pero claro, en la medida que un presidente importante americano, como ya saben cómo se llama, era negacionista y no puso un peso en esto, los otros empezaron a aflojar. Y no hay nada que hacer. Lo que dijo Kerry es esto: nosotros sabemos los problemas que tiene China contra los derechos humanos y los denunciamos. Eso no quiere decir que no la tengamos que poner de nuestra parte para verdaderamente combatir el problema del recalentamiento global, porque el problema del recalentamiento global es un problema de subsistencia de todos y no solo de los derechos humanos de algunos, de manera que es más importante. De manera que naturalmente nosotros estamos de acuerdo con eso, a tal punto que dijimos la próxima vez acá tenemos que traer un representante importante de China, y ellos aceptan. Nosotros en la academia tenemos además científicos de China. Muy bien, pues está claro que, bueno, por lo que dice, la doctrina social de la Iglesia siempre rompe intereses y a veces pues provoca conflictos, incluso trata de ser politizada, ¿no? No pasa solo en este ámbito de las transiciones, de la transición energética y de las políticas medioambientales, sino que pasa en otros ámbitos también, ¿no? Y eso es así. Bueno, después de haber visto un poco lo que es la asunción de la ciencia natural por la Iglesia y cómo la Iglesia no tiene miedo a asomarse a la visión y a asumir la visión científica, porque es un problema, es de la realidad de la que parte la construcción de la doctrina social de la Iglesia, pasaríamos al bloque de preguntas sobre lo que serían las ciencias sociales, ¿no? Y en este segundo bloque, la pregunta primera sería, bueno, que como dice la Laudato Si, el Papa dice que no basta describir los síntomas, que es lo que hemos estado viendo, sino reconocer la raíz humana de la crisis ecológica, ¿no? Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Y entonces, ¿qué relativismo práctico domina la forma de vida actual que parece hacernos insensibles a los daños tan evidentes que sufre la naturaleza? O sea, el tema es muy importante. El problema de las ciencias sociales que debe estar guiada por la buena política. Realmente lo dice Aristóteles, la sociedad necesita a alguien que la gobierne, en cualquiera de sus formas, aristocracia, monarquía o democracia, pero es el gobierno de unos para el bien común de todos, ¿no?
en el mundo moderno, gracias también al cristianismo, se ha puesto a la democracia como el sistema en el cual más pueden participar todos en el bien común. Pero si la democracia se convierten en plutocracias, que ya lo dice Aristóteles, el mal, cada una de estas formas tiene sus contrarios y su mal, como la monarquía, la dictadura, y la democracia, la plutocracia. ¿Qué quiere decir plutocracia? Que Plutos, o sea, el dinero cuenta más que el bien común. Entonces, si las democracias más importantes están manejadas porque ponen dinero y manejan la política por intereses de mayor ganancia, evidentemente no se busca el bien común. Y se produce el fenómeno que es muy analizado en la academia, que simplemente se llama la desigualdad, que ha sido en crecimiento en contemporánea desde los años 80 por distintos motivos, pero ha sido en crecimiento en el mundo entero. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos dicen que antes de, ahora no me acuerdo en qué año, pero en los años 80, las empresas no podían financiar las campañas políticas, sino hasta un cierto punto que tenían que denunciarlo. Eso fue cambiado, así que nosotros no sabemos cuánto dinero pone una empresa y cuánto pone otra en una campaña, y naturalmente nadie da gratis en ese campo, no lo hacen por caridad, sino que después piden lo que dieron. De modo que yo cuando vine de China, que he ido muchas veces y que me han criticado también porque digo China, y por algunas declaraciones que hice, y seguramente las habrán llegado también a ustedes, observé que en ese momento, estoy hablando de hace 5 años, que China estaba justo era cuando Trump había declarado separarse del acuerdo de COVID-19. Y observé que China, en cambio, estaba haciendo un gran esfuerzo por cumplir la Laudato Si. Dije solo eso. Y además, por la dignidad humana, en cuanto que había cambiado toda el tráfico de órganos que se hacía, lo aceptaban, y con decretos contra el tráfico, lo cual no quiere decir que no haya todavía un poco, porque China es enorme, pero el gobierno va contra el tráfico de órganos. Y entonces dije que ahí yo observaba que la política, aparte del tema terrible del ateísmo, sin embargo la política dominaba la economía. Al menos ellos querían poner el trabajo y de alguna manera buscaban un bien común. Naturalmente, siempre observé la tragedia del ateísmo, naturalmente. En cambio, pero es claro que, porque a la fundación que habían inaugurado para ir contra el tráfico de órganos, un privado dio, no me acuerdo si eran $60 millones inmediatamente. ¡Qué generosidad! Y entonces, el que es ministro, que era el anterior ministro que cambió la ley, Heibo, me dice, sí, pero si no lo hace, el gobierno le saca todo. Es decir, no es que ahí hay una política de un único partido, naturalmente, y yo no estoy diciendo con esto que es mejor China, no, estoy solo afirmando que ahí la economía está subordinada a la política, cosa que en otros países no es así. Entonces, si nosotros no volvemos a poner el bien común, que es lo que dice el Papa en todos los documentos, y lo que dice en Fratelli Tutti, y lo que dice la doctrina social de la Iglesia, es decir, la persona humana y el bien común sobre los intereses de las multinacionales, que además no las controla nadie, porque como son multinacionales justamente se escapan de Estados Unidos, aunque tienen la sede en Estados Unidos. Si ustedes se van a fijar, solo lo que significa el tema de la tragedia de la pedofilia en Internet, lo que llaman la parte negra de Internet. Es una cosa que ha crecido además enormemente. Hemos tenido un congreso hace 2 días
con los que se ocupan de esto. Naturalmente, las centrales de todo esto están en Estados Unidos. La Europa puede hacer poco, porque en Europa sí pueden intervenir un poco. Hay una ley que permite intervención cuando hay sospechas, pero en Estados Unidos no, porque ellos dicen, es como el teléfono, no podemos intervenir. Y no es verdad, porque cuando quieren intervenir, como el caso de Trump, intervienen. Es decir, cuando se trata de un bien moral superior, hay que intervenir. Lo dicen todos, lo han dicho acá nuestros economistas, hay que regular el mundo de los medios modernos de Internet. No hay no se regula para nada, naturalmente, entonces crece cualquier cosa. Entonces, y crece sobre todo la desigualdad, y así crece las ciencias naturales, sufren porque no se persigue el bien común internacional o nacional, sino que se persigue, se utiliza El hecho es que, como ha denunciado el Papa Francisco, y lo ha pedido a la academia que lo siga, y con esto termino, hoy tenemos nueva forma de esclavitud que el Papa Benedicto ha declarado son crímenes de lesa humanidad, como la prostitución floreciente, a pesar del COVID, como el tráfico de órganos, que es enorme, como el trabajo forzoso o forzado, que también es enorme y que ha crecido efectivamente con esta situación. Es decir, son consecuencias. Y evidentemente esto es el peor mal de las ciencias naturales, porque lo que se pretende con la sociedad es que cada uno pueda vivir con la dignidad de ser humano y tenga un trabajo digno y pueda contribuir dignamente al bien común. Muy bien, monseñor. El siguiente tema, por seguir avanzando en los aspectos sociales y dentro de ese eje central que está presente en toda la encíclica de Laudato Si, de que todo está conectado. No hay dos crisis separadas, ni varias crisis, solo hay una crisis que es compleja, que requiere problemas y soluciones integrales, y que nos aparta un poco de esa fe que tiene el hombre moderno en la técnica, en el paradigma tecnocrático, que parece que es el que nos obnubila y en el que tenemos más fe muchas veces que en el propio Dios, Señor, ¿no?, de nuestra historia, ¿no? Y ese antropocentrismo moderno que nos embarga, que nos pone en el centro, y que cuando hablamos de naturaleza, incluso los propios cristianos, nos colocamos muy por encima de esa naturaleza. Dentro de ese marco, y el que la Iglesia, por lo que estamos viendo, intenta vencer esos reduccionismos, pero ¿cómo realmente puede la Iglesia impulsar una vida comprometida de los cristianos en los problemas medioambientales actualmente, sin llevar al escándalo y sin que nadie se rasgue las vestiduras, ¿no? O sea, esa es una tesis que el Papa comparte además con el Papa Benedicto y que viene de Guardini. La tecnología es muy buena, es un gran instrumento, si no se convierte en tecnocracia, es decir, son formas de hablar, ¿no? Pero lo que quiere decir, si no se convierte en el fin en sí mismo, la tecnología tiene que ser un instrumento para el desarrollo humano integral, sea material que espiritual. Y de hecho colabora, lo prueba solo el hecho de que nosotros hoy nos comunicamos de este modo tan cómodo por estos medios modernos que hace poco tiempo no existían. Lo prueba que el Papa en la misa de Navidad, como todos vieron, fue el único que celebró la misa cuando llovía en la Plaza de San Pedro, porque naturalmente por el COVID no se podía hacer otra cosa. Pero sin embargo, esa misa tuvo una repercusión enorme, y como toda la misa que celebró el Papa, que participaron incluso de China, muchos. De manera que despertó una forma de acercarse también a la Iglesia que de otro modo no se hubiera podido conseguir. De manera que lo que ahí se dice, en definitiva,
es de no convertir la ciencia y sobre todo la inteligencia artificial en fin en sí mismo, porque evidentemente es algo creado para el hombre que debe estar subordinado al bien humano integral. Ahora, dicho esto, naturalmente, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tampoco en la práctica nadie quiere convertir, digamos, los robots, estar subordinados a los robots, pero los pocos, siempre lo mismo, los pocos que tienen más poder, los poderes fuertes, utilizan eso para el propio beneficio, en definitiva. Sí, todo eso está ordenado a crear más desigualdad y a crear el gozo de algunos pocos y el sufrimiento de los más. Es decir, y eso se prueba, como digo, en un mundo en que la buena noticia, como decimos casi en todos nuestros documentos, es que se podría dar de alimentar a todos, podría haber alimentos para todos. Sin embargo, hay desperdicio, hay pérdida, hay, no por falta de producción, pero por otros motivos, que son normalmente económicos, hay casi 1.000 millones de personas que ahora con el COVID ha resurgido un problema muy, muy fuerte del hambre, ¿no? Entonces, que fue uno de los temas que tocamos la semana pasada y que tenemos, es muy importante también, que es bueno que lo estudien, porque las Naciones Unidas ahora en noviembre se van a ocupar también del tema de los alimentos, porque por la falta que está habiendo. Y el presidente de la Academia de la Ciencia, von Braun, es especialista y es el presidente de la comisión que organiza el encuentro de las Naciones Unidas sobre el tema de los alimentos, junto con la FAO, que van a hacer ahora un encuentro. ¿Por qué? Porque ha crecido el problema del hambre. Ha crecido el problema del hambre por el desperdicio y en parte por la producción desordenada. De modo que, efectivamente, es decir, todos estos instrumentos, especialmente la inteligencia artificial, si está al servicio del bien común, es una maravilla y está hecha, pero si está al servicio de unos pocos, es diabólico. Y aquí ha habido muy bien en señalar en la pregunta lo que más asusta. Realmente el Papa lo ha dicho, Papa Francisco lo ha dicho ahora en algunas de las homilías que ha hecho con motivo de la Pascua, pero el que lo ha dicho todavía más claramente, digamos, es San Juan II, el Papa Juan Pablo II, es que lo que él llamaba en los últimos documentos la apostasía silenciosa del Occidente. Porque esta apostasía silenciosa ahora se ha visto con el COVID de este modo. Si ustedes se fijan, la gente, alguna, ha vuelto a la religión porque se da cuenta que el COVID es un problema que no es fácil de resolver y que la ciencia sí promete y a lo mejor lo va a resolver al final. Pero todavía estamos a mitad de camino. En Latinoamérica ha entrado la tercera ola en una forma bestial. España, Argentina, en este momento hay más muertos que nunca. Lo mismo en Uruguay, lo mismo que en Brasil. En India se pasó de una situación que estaba un poco mejor a una situación dramática. En África ni siquiera sabemos. Es decir, España ha hecho muy bien las cosas, sobre todo en Madrid, tengo entendido, pero todavía no hemos dominado la situación. Ahora, ¿quién ha pedido a Dios, como se hacía antes en estos momentos de peste, como lo cuenta el Manzoni? ¿Quién ha pedido a Dios ayuda? Ninguno. Ningún gobierno quiere hablar de Dios. Y sobre todo los gobiernos católicos, los gobiernos que no son católicos, pero que vienen de países católicos, no hablan. El único que ha hablado es Johnson, el inglés, que dijo en Pascua: yo soy cristiano y creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso pido al Señor que nos ayude en esta situación. Eso lo dijo Johnson, el único anglicano. Pero los católicos no han dicho nada. Los luteranos tampoco. Es una cosa realmente impresionante. Como lo ha dicho el cardenal Re en la misa del Viernes Santo, dice: tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y tienen que pedirle oficialmente a los gobiernos. ¿Por qué no lo hacen como antes lo hacían? Esto es porque es justamente, si uno escucha los discursos que se hicieron en Davos este año, que fueron también por internet, porque fueron pocos, en Suiza, que es
el gran encuentro, como todos ustedes saben, de los protagonistas del mundo industrial y del mundo, digamos, de las empresas y de la ideología de la empresa y del desarrollo tecnológico. Bueno, todos los discursos, el reset. Tenemos que reempezar y reempezar con la inteligencia artificial. No importa que se queden algunos por el camino, no importa, porque eso va a pasar así. Y tenemos que empezar con las multinacionales. Tenemos que decir, y a los que les quitamos trabajo les tenemos que dar subsidio. Bueno, yo no sé, esto que tiene de cristiano, díganmelo ustedes, porque Juan Pablo II decía que el trabajo daba dignidad humana. Ahora le vamos a dar a ellos simplemente lo que sobra porque trabajan las máquinas. Bueno, muy bien, a lo mejor los enseñamos a tener trabajo intelectual, pero en fin, eso tampoco está en el programa. Así que hay algo en esto que el Papa señala y que es verdadero. Es decir, si los instrumentos son instrumentos para el bien común, allá vengan. Si son simplemente para que algunos gocen y para que los otros no, no. Estupendo, pues efectivamente, como bien remata el tema de los aspectos sociales, el uso de la tecnología y este paradigma tecnocrático no ha solucionado los problemas de injusticia y desigualdades que existen en el mundo. Y también la Laudato Si se acerca no solo al dolor de la tierra, sino lo comparte con el dolor de los pobres y los descartados, que son los que sufren con mayor fuerza y mayor crueldad los desequilibrios medioambientales, porque los problemas medioambientales no tienen fronteras, no son esos problemas que quedan dentro de los países, sino que los problemas del clima, del agua, están sacudiendo de forma internacional. Bueno, ya veremos cómo la Iglesia y cómo la Academia Pontificia representa a la Iglesia en ese ámbito que próximamente se celebrará en Glasgow, en la Conferencia de las Partes 26, pero como vamos un poco, quizás un poco pegados de tiempo, vamos a meternos en la parte, el aspecto teológico de la enseñanza de la Iglesia, de la Laudato Si, sobre la obra de la creación. Y en ese aspecto, bueno, está claro que la creación es obra de Dios, que sigue actuando a través de las leyes que ha impreso en cada una de sus criaturas y posibilitando pues, esa variabilidad de seres vivientes que a través de una evolución progresiva y basada en la variabilidad genética genera ese milagro de la biodiversidad que mantiene la vida de los ecosistemas del planeta. Así, la aparición de las distintas especies se representa mediante un árbol, el árbol de la vida, que analógicamente para un cristiano es el árbol de la cruz, del que brota la vida en su sentido pleno. Y en este aspecto la pregunta que le haríamos es, ¿el origen de la creación es el amor? ¿Cuál es su destino? Bueno, yo diría que en la parte teológica la encíclica tiene también novedades que han sido poco notadas porque están, digamos, menos presentes en el ámbito, digamos, de los medios. Pero es un poco, es muy positiva en el sentido, digamos, que la historia contribuye al desarrollo de la salvación en algún sentido, ¿no? Y que es una visión, digamos, donde la historia crece en el bien, de alguna manera, con idas y vueltas, pero hay un cierto crecimiento, ¿no? Hay una visión, digamos, donde viene incorporada de alguna manera la idea de la evolución, pero una evolución que está de acuerdo con la creación, no se opone a la creación. Una idea de una historia que no es solo una repetición en el sentido griego, sino que es una repetición, pero que va creciendo. Lo que es cierto que no siempre ese crecimiento desde el punto de vista tecnológico y humano coincide con el crecimiento del reino de los cielos. Y en algún momento hay que hacer el punto, y es lo que el Papa ahora quiere, que
el resurgir, lo que llama el renacimiento, a partir de la situación del COVID, que ha mostrado todos estos problemas que ya se señalaban en el Laudato Si, pero los ha hecho más patentes, y además, como positivo, el Papa lo repite continuamente, ha hecho ver las falsas seguridades, se refiere a la seguridad de la ciencia y de la inteligencia artificial y todas estas cosas, para mostrar que en definitiva la historia, como dice la oración de la Conferencia Episcopal Argentina, que Cristo es el Señor de la historia, es el Rey de la historia. Y ahí, realmente el Papa no lo dice, pero lo dice Santo Tomás, ¿no? La voluntad de Dios siempre se cumple, y la voluntad de Dios es la verdad, la voluntad de Dios es el bien. De manera que hay esa idea de aceptar una cierta evolución. De hecho, citan un texto muy original de Santo Tomás, el Comentario de la Física, el mismo documento, ¿no? Donde dice que la naturaleza es como un carpintero que hace un barco, pero que en vez de tener que... todas las maderas se van poniendo ellas mismas dentro del barco y hacen el barco. Es decir, evidentemente hay una evolución. Y quiero decir que esos mecanismos evolutivos, no lo dice la encíclica, pero es la tesis que tenemos en la academia, que están copiados por el ser humano cuando interviene en el orden genético. Lo está probando la vacuna esta de la Pfizer, que por primera vez va a la célula misma. Y esto es la tesis que tenían el presidente de la academia, el premio Nobel Albert, que ahora se fue sustituido porque está mayor y ha pedido cambiar, pero, y que expuso en uno de los signos de los obispos, es decir, respecto de los transgénicos, ¿no? Ahora no quiero meterme en este tema, pero evidentemente esto es muy importante porque esto ayuda a resolver el problema del hambre, ayuda a resolver el problema del hambre, como la tecnología tiene que servir para eso. Y así vale para el problema del agua, que es el otro gran problema, que el Papa ha dicho en un documento, puede traernos guerra, porque el día de mañana el agua va a ser más importante que el oro, y así estos otros temas de la naturaleza. Ahora, yo finalmente quiero decir esto, porque uno de los problemas fundamentales es esto. Naturalmente la Iglesia está hecha, como dice el derecho canónico, para salvar las almas. La salvación de las almas es la primera ley. Y eso es lo primero del mensaje de Cristo. Cristo hace milagros y restituye la vida, como el caso de Lázaro, etcétera, para mostrar que hay otra vida, que es la vida definitiva, donde apunta toda la vida humana. De modo que eso es claro, y eso es claro en el magisterio de los papas, y es claro en el magisterio del Papa Francisco, y es claro en las homilías del Papa. Ahora, lo que cuesta ver a cierta teología es que hay una relación entre la creación y la recreación. Santo Tomás decía que el orden de la gracia supone el orden de la naturaleza y lo perfecciona y lo eleva. Gracia supone natura sana te eleva. Y el Papa Juan Pablo decía en una forma moderna que la revelación de Cristo nos hace ver lo que es el hombre y lo eleva al hombre mismo. De manera que cuando el Papa se ocupa de estos temas, en definitiva están ligados a la salvación. Naturalmente, si destruimos el planeta no podemos tener la iglesia. Tendremos la iglesia definitiva, pero no hay la iglesia peregrinante acá en la tierra. Es una cosa evidente, ¿no? De manera, así como la iglesia dice que uno tiene que amar el propio cuerpo y ocuparse de no suicidarse y ocuparse de comer bien y dar a los pobres la comida, porque es fundamental. Pedimos en el Padre Nuestro que el Señor nos dé el pan de cada día, tenemos que pedir también que el Señor nos dé el planeta de cada día y que nos dé el clima de cada día, porque si no, es decir, tenemos que orar y trabajar por el reino. El reino que es un reino donde hay alimento, donde hay justicia, donde hay sobre todo paz. Y eso sea del punto de vista del bien común temporal, sea del punto de vista del bien sobrenatural. Lo que a mí me cuesta ver en algunos teólogos
o en algunas personas importantes de la Iglesia, es que a ellos les cuesta entender que la relación que hay entre el orden natural y el orden sobrenatural son un poco fideístas, digamos, sí, en el concepto teológico. Y la Iglesia, la encíclica del Papa Francisco no es fideísta en ningún sentido, ni tampoco es naturalista. Es la posición de razón y fe clásica, naturaleza y gracia del pensiero católico, en definitiva, Santo Tomás de Aquino y los grandes teólogos, digamos, de la Iglesia. Quiero esto remarcarlo porque cuando lo hicieron al Papa Francisco, me acuerdo que un obispo que era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina me dice: mirá, no te engañes, Francisco es más conservador que Benedicto. No sé si es verdad o no, pero lo dijo. Y quiero decir, Benedicto era más teólogo, ponía más en cuestión. Hay ciertas cosas que no las pone en cuestión el Papa Francisco. Quiero decir, es muy aferrado en la fe, de manera que al decir que es un Papa que no tiene en cuenta la fe es una cosa absurda. Y va contra lo que realmente... Y quiero decir, y finalmente una cosa que es esta. Entendámonos que el origen de este approach sobre la naturaleza de la encíclica Laudato Si lo empieza el Papa Benedicto. Lo empieza el Papa Benedicto, no escribiendo una encíclica, pero ya saben que al Papa Benedicto le decían el Papa Green, el Papa Verde, porque era el Papa. En el primer discurso que hace el Papa Benedicto, dice: Cristo nació, se dice, en un antiguo palacio porque él tenía que reconstruir la tierra, reconstruir el planeta. Eso lo dice el Papa Benedicto. Y el tema de la condena de las nuevas formas de esclavitud, especialmente de la prostitución, viene del Papa Benedicto. Nosotros, el Papa Francisco lo saca del Papa Benedicto, que dice: esto es un crimen de lesa humanidad, viniendo de su tierra y viendo lo que era el problema de la prostitución. De manera que hay una continuidad perfecta en el magisterio. Naturalmente son totalmente diversos como personas y como formación y como teología, pero en materia teológica hay fuentes comunes. Muy bien, pues para terminar ya este bloque de preguntas y lo que es el aspecto teológico de la encíclica, bueno, simplemente asomarnos a esa llamada a la conversión ecológica, que por cierto ya utilizó Juan Pablo II como un aspecto o una faceta de la conversión cristiana, que no es opcional y, como muy bien ha dicho usted, pues evidentemente parece como pisar suelo. Es algo evidente que si hay que seguir viviendo y respetando la dignidad de las personas, hay que conservar y cuidar esta casa común en la que vivimos, ¿no? Y bueno, simplemente por abundar en este tema, que lógicamente una conversión surge del encuentro con Jesucristo, supone una respuesta a un don recibido. ¿Qué deberíamos hacer en la Iglesia para potenciar esa espiritualidad ecológica? ¿Cómo lo podemos yo creo explicar que mejor, ¿no? El Papa Francisco desde el principio lo dijo en Brasil al grupo de argentinos, porque no fue a la Argentina. Entonces, para compensar, era el primer año pontificado, estaba el encuentro de los jóvenes en Brasil, convocó a todos los argentinos que estaban, que eran tantos, jóvenes, en la catedral de San Salvador de Bahía. Y allí le dijo, de Río, y allí le dijo, una iglesia nueva, enorme, y allí le dijo: si me preguntan cuál es mi proyecto, mi programa de pontificado, son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, uno lo va a ver, y son lo que San Agustín dice: esta es la novedad de Cristo en relación a Moisés, los mandamientos. Lo mismo dice Santo Tomás y no San Agustín. De manera que es el evangelio sine glosa, como decía San Francisco. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir las bienaventuranzas, ser pobres de espíritu, ser compasivos, misericordiosos, ser naturalmente justos. La justicia atraviesa todas las bienaventuranzas. Sufrir, aceptar la cruz de Cristo, es otra cosa que nos hemos sacado completamente de encima. No se habla mal de la cruz, ¿no? O sea, aceptar la cruz, lo ha dicho el Papa ahora también, últimamente en una de las homilías. De manera que, digamos, y eso se puede hacer concretamente, porque cada uno sabe en qué modo
lo puede aplicar en su propia vida, y en lo pequeño que haga en su propia vida de conversión integral, porque cuando uno dice conversión ecológica, uno si cree que solamente se habla de conversión en el sentido de considerar la ecología, pero no, considerar la ecología como obra de Dios creador y como obra de Cristo Redentor, y como obra para que pueda seguir la gracia funcionando, de manera que está en relación a todo el resto de lo que dice. Entonces, eso quiere decir no convertirse y hacer la comunión todos los días y producir petróleo, como hacen los petroleros, y pagar además para que lo critican al Papa. Eso quiere decir conversión ecológica. O, por ejemplo, que las iglesias no pongan dinero en las empresas petroleras, como ahora están sacando todo el dinero que habían puesto en estas cosas que estropean, o en otras empresas que hacen tráfico humano. ¿Qué pasa? O en la finanza pura, empezando por el Vaticano mismo, que sabemos que el Papa tiene ahí una guerra de purificación dentro del Vaticano. De manera que ahí significa tener en cuenta el orden humano, tener en cuenta el orden ético, tener en cuenta el orden de la naturaleza. Y aquí, respecto a la naturaleza, y con esto termino, hay una vía media, que es el desarrollo sostenible, la fórmula esa que también viene del Vaticano. ¿Qué quiere decir? Que respecto a la naturaleza no es que la tenemos que tener un museo, como un museo, respetando y viéndola y limpiando como las piezas de maravillosas digamos, de mármol de Miguel Ángel o de los grandes, y no tocando. No, tenemos que acompañarla en su desarrollo. Había una fórmula que es lo que hace hacer el desarrollo sostenible, que decía el Papa San Pablo VI a la Academia como testamento. Ustedes tienen que entender que la providencia de Dios ha puesto en la naturaleza de las potenciales que está en los sabios descubrir para el bien humano, sin destruir la naturaleza, potencialidades que siguen el orden natural de la naturaleza. Es decir, intervenir para desarrollarlas según la propia potencialidad, y no, que es lo contrario, utilizarla como material plástico según mi conveniencia, y matar todos los pescados, con lo cual yo me quedo sin pescados, o dejarlos que vayan de cualquier manera. No, ayudar a ese desarrollo sostenible de la naturaleza. Pues muy bien, don Marcelo, muchísimas gracias, y ha sido un privilegio para mí el dirigirle en su ponencia a una persona tan distinguida y con esa experiencia de canciller de más de 20 años en la Academia Pontificia de las Ciencias. Ha sido un placer, y paso la palabra a don Carlos, que está recogiendo las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Monseñor Sánchez Sorondo. Muchísimas gracias, Javier. O sea, creo que ha sido un elenco que nos ha permitido repasar las grandes cuestiones de la inquietud moral de la Iglesia hoy por estos temas, y con don Marcelo pues hemos podido ver un poco el surgimiento de todos esos planteamientos, desmontar muchos de los falsos tópicos que han ido creciendo en torno a la apertura de esta sensibilidad en la vida de la Iglesia. O sea, creo que queda como un testimonio fabuloso, que además pues muchos de los que no han podido unirse en directo a la conexión esta tarde tendrán oportunidad de seguir también a través de nuestro canal de YouTube. Como vamos un poco justos de tiempo, lo que vamos a hacer es seleccionar 3 cuestiones que han entrado y que se repetían de alguna forma en las peticiones de los conectados, de tal manera que, bueno, si quiere... Yo se las planteo juntas, y usted las responde. Dilas a las 3 primero y después contesto una por una, porque para no causar confusión. Fenomenal, pues eso, le digo las 3. La primera tiene que ver un poco con los conflictos de la Iglesia con el mundo de la ciencia. Nos decían, ha citado como impulsor de la Academia de Lincei al mismo Galileo. Después de tantos años de investigación sobre su famosa polémica con el Santo Oficio, ¿es verdad que la Iglesia frenó el avance científico del momento? ¿Tenemos razones para sentirnos acusados cuando se habla del papel de la Iglesia como enemiga de la ciencia? Un poco de planteamiento general. Otra muy concreta, que nos pasa Miguel Ángel Almendro. Querido Monseñor, ¿cuál es su opinión sobre la Agenda 2030?
de la que tanto se habla. Y la tercera, Ángel Inocencio Tomás Pastor, nos dice lo siguiente. Buenas tardes, muchas gracias por compartir esta conferencia. En mi opinión, la solución está en el bolsillo de cada persona. Si compramos destrucción, tendremos destrucción. Si compramos futuro, tendremos futuro. Por otro lado, enfrentar el sistema actual puede ser una guerra larga y estéril para la que no tenemos tiempo ni recursos. ¿No creen ustedes que la Iglesia podría liderar la creación de un sistema totalmente sostenible de forma paralela, de manera que generara un efecto llamada con el que la sociedad se sintiera identificada poco a poco hasta que fuera tendencia y finalmente los mercados y los gobiernos tendrían que adherirse? Cita el ejemplo de Mahatma Gandhi y su actitud no violenta ante el sistema productivo impuesto en la India por el Imperio Británico, el cual acabó sucumbiendo. Esas son las tres cuestiones con las que podemos terminar nuestra reflexión. Un poco he hablado de las dos últimas, pero de la primera he hablado poco. Conflicto iglesia y sí. La verdad que, digamos, entre los el conflicto entre iglesia y ciencia es una leyenda negra, inventada por los ingleses, digamos. No ahora, sino en la época después de Galileo. Leyenda negra porque a mí algunos me dicen, ustedes que mataron a Galileo. Galileo no solo no lo mataron, sino que no estuvo ni siquiera en prisión. Estaba en la casa de un cardenal. Y todo el problema era porque él había dicho, en el libro de los grandes sistemas, en la introducción, había dicho que la teoría del movimiento de la Tierra en torno al Sol heliomórfica era sostenida por el movimiento de las mareas. Y lo que le dijo el cardenal, entonces, Borromini, era no se puede sostener, porque, y no fue, y al final no fue esa la prueba, porque el movimiento del mar depende de la Luna y no depende del movimiento de la Tierra. Entonces, todo el problema era ese. y no lo condenaba Galileo, además porque Galileo era íntimo amigo del Papa, y escribió eso ya porque como era amigo del Papa pensaba que nadie le iba a decir nada. En cambio, el Santo Oficio le hizo esa cuestión. De manera que realmente Galileo, como saben, tiene una hija que era su hermana y ha publicado La vida del padre, que tiene un éxito bárbaro. Lo ha publicado en una editorial inglesa, hace 20 años, y donde dice que su padre fue siempre muy religioso hasta el último y que nunca tuvo ningún conflicto con la iglesia, era amigo de muchos cardenales. De manera que todo eso... ha habido otras injusticias que ha hecho la iglesia, pero el caso de Galileo es el más pequeño, digamos. Y eso no... Lo que ha alejado, en todo caso, a la iglesia de la ciencia, que repito, la prueba que no la ha alejado tanto es que ha conservado la Academia de la Ciencia desde siempre, donde tiene siempre los mejores científicos. Ahora tiene 25 primero, pero ya lo tenía Pío XI, por ejemplo, le encantaba la ciencia y en todos los palacios ponían en los ángulos en el techo la fe, la esperanza, la caridad y la ciencia. y fue el que nos dio la sede. De manera que en todos los papas está esta idea, todo lo contrario del oscurantismo. Es un problema más bien de la modernidad. No es un problema de los filósofos modernos, que no se interesan de la ciencia, pero no es un problema de la Iglesia, al contrario. Lo que sí diría, la Iglesia está en contra del cientificismo, así como está en contra de la tecnocracia, de la ciudad de la técnica, y la técnica por sí misma, cuando ciertos científicos, no nuestros académicos, porque cuando uno, por ejemplo, le plantea el tema de la creación bien planteado, diciendo que no es la ciencia que tiene que demostrar el origen de la creación, porque la ciencia supone la naturaleza y no se tiene que ocupar del paso de la nada al ser. Es un problema de la filosofía. Ellos aceptan, no es un problema de la filosofía, no es nuestro problema. Más aún, Max Planck decía que donde se encuentra la ciencia y la religión es justamente en el problema del origen y el problema del fin, pero que ese es un problema donde se tocan y la ciencia no tiene nada que decir respecto de esto. Entonces, digamos, cuando uno plantea bien las cosas interdisciplinariamente,
doctrinalmente no hay problema. Ahora, cuando la teología quiere decir que la ciencia no tiene ninguna verdad, se equivoca. O cuando la ciencia quiere decir que la única verdad viene de la ciencia, también se equivoca. Hay espacios de verdad que surgen de otros ámbitos, como es la filosofía, como es la teología, como es la revelación, que no vienen, como la ética, que no vienen de la ciencia. De modo que, digamos, si uno pone bien la interdisciplinaridad, yo no he tenido nunca ningún problema en la academia cuando hemos tratado todos los temas más complicados, si uno, incluso filosóficos, si uno los presenta bien, bueno, no hay, lo aceptan, no hay, hasta el mismo el filósofo que uno menos podía pensar que estaban de acuerdo, no tiene ningún problema en aceptarlo. Repito, tenemos 25 premios Nobel y ninguno me ha dicho a mí que no quería venir a la academia porque era la academia del Papa. Saben perfectamente que es la academia del Papa, ¿no? Que no hay ese conflicto. Y vienen de los centros que uno se imagina más ateo. Respecto a la Agenda 2030, ya he dicho que si se refiere al reset que propone Davos, nosotros no estamos de acuerdo porque es un reset totalmente interesado en ganar dinero, en definitiva. Y con lo cual va a crear la desigualdad y ellos dicen que con estos instrumentos van a tener más plata que después van a distribuir. Y de manera que van a quitar trabajo a la gente. Es decir, además no creemos que sea realista, es una fantasía que no se va a poder implementar. Y en todo caso, no es lo que propone la Santa Sede como renacimiento después de esta crisis. Todo lo contrario, lo que propone el Papa es cuidado del ambiente y es la fraternidad. Fraternidad basada, en definitiva, en la gracia, como dice y en la caridad cristiana, porque lo dice en unos tantos párrafos, yo he escrito un artículo sobre eso, que la amistad social, según nosotros, es basada en la gracia y en la caridad. Y respecto de la última pregunta, crear una sociedad alternativa es lo que, no es que la Iglesia la puede crear como tal, pero es lo que siempre se dice, es decir, lo que dicen los documentos es para que la Iglesia, en el sentido universal, de que está en todas partes, y los que creen en Cristo, y los que son de hombres de buena voluntad, y que reciben la luz del Espíritu Santo y la gracia, aunque no estén bautizados de un modo misterioso, como dice el documento de la Lumen Gentium, naturalmente siguen esas ideas y obtendrán el cielo. Y algunos gobiernos escucharán. Efectivamente, nosotros consideramos que ha habido un gran influjo en todos estos temas que ha propuesto el Papa, particularmente el tema, por ejemplo, estos dos temas que ahora tenemos, que es el tema del clima en los gobiernos. Gracias, lo ha reconocido John Biden, McCarry, que es el que ha venido en nombre de Biden, que la Laudato Si ha sido el documento que más influjo ha tenido en el gobierno americano y en otros gobiernos. Y este es un tema que viene de la academia y va al Papa, porque el Papa cuando era obispo de Buenos Aires de estos temas conocía poco. Así que realmente esto sale de la academia. Y el Papa escucha a la academia, tiene la ventaja de tomar seriamente lo que dice su científico. En cambio, el tema de las nuevas formas de esclavitud es un tema que el Papa pone en la academia, porque él, recorriendo los barrios, la periferia, que como siempre habla, que hay que empezar por la periferia, se da cuenta de cuánta influencia hay en la droga y en todas estas formas en la gente que no tiene trabajo, cómo las esclavizan, en ventaja siempre de pocos, contra la dignidad humana, como es el tema de la prostitución. De manera que ese es un tema que nosotros hemos estudiado, podríamos hablar sobre ese, pero es otro tema, está relacionado, es otro, que empieza también con el Papa Benedicto, pero que sigue con el Papa Francisco. De manera que si la Agenda 2030 se impone, vamos a tener todavía más problemas de esto, porque es una agenda propuesta por las multinacionales para tener más dinero, es decir, la verdad. Muchas gracias. Qué bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, don Marcelo Sánchez Sorondo. Ha sido un placer
conectarnos con el corazón de la Iglesia en Roma, con esa institución que está ayudando, por lo que vemos tanto, al magisterio del Papa, que está haciendo esa labor que bueno, venimos glosando nosotros a lo largo de estas sesiones también de nuestro curso, de diálogo, fe, cultura, en todos los ámbitos de la actividad humana. Comenzábamos hace pues ya 7 meses, ¿no? Desde octubre, el cardenal Omeya nos hizo una especie de glosa actualizada de la propuesta de Gaudium et Spes para nuestro tiempo, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. En el mes de noviembre tuvimos a algunos políticos católicos que nos hablaban del compromiso de la Iglesia en este ámbito, y el diálogo sobre los fundamentos prepolíticos de nuestro ordenamiento. En el mes de enero tratábamos el tema de la comunicación, el binomio verdad-libertad, la comunicación de la Iglesia y el mundo, con don José Francisco Serrano. Tuvimos a un hombre de ciencia, también sacerdote, don Javier Sánchez Cañizares, Ciencia y Fe, el diálogo de nuestro tiempo, desde la Universidad de Navarra. Nos conectamos en vía transatlántica con la Universidad de Pensilvania, con un economista católico bastante influyente en los Estados Unidos, don Jesús Fernández de Villaverde, que intentó trazar modelos económicos de reconstrucción, una ponencia muy interesante. Y hace un mes aproximadamente abordamos el desafío del transhumanismo con la doctora Elena Postigo de la Universidad Francisco de Vitoria. Usted nos ha ofrecido un broche extraordinario que recapitula de alguna manera los esfuerzos de este curso, y le estamos muy agradecidos, como a todos los que nos han acompañado durante todos estos meses. Tengo que citar especialmente pues, a don Isaac Martín Delgado, nuestro delegado apostolado a Seglar, que nos ha acompañado siempre conduciendo las presentaciones, pero que en este día no ha podido estar con nosotros, a todos los profesores de nuestro instituto y delegados diocesanos que han conducido los diálogos con nuestros ponentes, a todos los que habéis manifestado por interés ya por 6ª edición consecutiva por la propuesta formativa de nuestro curso, que en este año ha aprovechado las posibilidades telemáticas a las que ha empujado la situación actual, y que el año próximo esperamos volver a recuperar la presencialidad, pero probablemente, ojalá, pues no perdamos tampoco las posibilidades que ya hemos conquistado con estos nuevos medios. Así que a todos muchísimas gracias, y le voy a pedir, Monseñor, que acabe dándonos usted la bendición, y con eso ponemos un estupendo colofón a nuestros encuentros. Bueno, que sin duda lo que están haciendo es fundamental y es lo que hoy pide la Iglesia, como ha dicho el cardenal, y la atención, la vigilancia con el planeta y con la fraternidad, sin perder lo que es fundamental entre nosotros, es decir, la visión de la vida eterna y de la gracia y del alma, porque justamente en la Agenda 2030 no se habla más del alma. El hombre es un producto de la materia, un poco más refinado, pero nada más, y después se acaba todo. Esta es justamente lo que el Papa Juan Pablo llamaba la apostasía silenciosa. Tenemos que combatir, al mismo tiempo de asumir estos grandes desafíos, combatir esa apostasía silenciosa que traiciona profundamente nuestro mensaje y que de ninguna manera naturalmente está aceptada. Y la tenemos que denunciar, porque al mismo tiempo que tenemos que afirmar la verdad, tenemos que combatir el error y decirlo claramente. De manera que sí, yo los bendigo de todo corazón y créanme que es una tarea magnífica meterse en esta frontera realmente que dan la ciencia de conocer qué es lo que está pasando en el mundo y cómo poderlo encarar mejor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y saludos a todos, muy gratos de mi parte. Y cuando pueda, los iré a visitar de vuelta porque ya Toledo no es poca cosa. Está invitadísimo. Muchísimas gracias, don señor. Gracias. Cerramos aquí.